AMED con un clic, cursos, talleres, diplomados y toda nuestra gama de talleres, de cursos en un solo clic por una cuota mensual. Entonces, bueno, pues aprovecha esta gran oportunidad. También te invito a que te inscribas en nuestro podcast, ya sea en iTunes o en iCloud, y puedas tener acceso a todos nuestros contenidos. Ya actualmente tenemos más de 150 episodios hablando de nutrición, de emprendimiento, de coaching, de entrenamiento deportivo, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos una amplia gama ya de entrevistas y, como siempre, bueno, pues ahora, el día de hoy, con un excelente invitado. La verdad, gracias. Es que súper agradecido porque, bueno, tuve la oportunidad de estar contigo en uno de tus eventos y, bueno, caminamos por fuego ahí en el carbón, al rojo vivo. Yo la verdad es que no me la creía, pero bueno, una experiencia, híjole, muy, muy significativa. También muchos cambios en mi vida en ese momento y bueno, pues finalmente algo muy padre porque bueno, yo creo que no hay casualidades, hay causalidades y una de estas causalidades fue que bueno, pues entreno ahí a Patricio. Soy su entrenador de taekwondo y bueno, pues eso me llevó a conocerte. Pues bienvenido, Spencer. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad, querido profe, por la invitación. Todo un gusto, no sé, digo, en mi mente eres el profe, ¿no? De Patricio, mi sobrino. Así y siempre, desde que mi hermana y mi Patricio se expresaban de ti, lo hacían con mucho cariño, con mucha admiración y mucho respeto. Eso es entonces, padre. De alguna forma, pues bueno, es lo que sin conocerte, de alguna forma, claro, es lo que el mensaje que yo comencé a recibir de ti, es la emoción que comparto con ellos. Así es que, pues para mí es todo un gusto estar aquí contigo. Me encanta la labor que haces, ¿no? De crear conciencia en la vida de las personas. Se me hace algo maravilloso. Y pues, qué honor estar aquí en esta entrevista. No, al contrario, al contrario, Spencer. Para mí, la verdad es que algo muy, muy importante es cómo incides directamente tú en ese cambio de la vida de las personas. Bueno, para quien nos está viendo, nos está sintonizando ahorita, les cuento que Spencer Hoffman es uno de los mejores coach que hay aquí en México. Es la persona que trajo a John Maxwell. Eso se me hizo algo no sin precedente. Bueno, y más la historia que nos cuentas, ¿no? Con cuánta determinación. Y también algo bien importante que cuentas en tus conferencias, que nos decías que ese día hubo mucho tráfico cuando lo llevaste a él y que bueno, pues bendito el tráfico de la Ciudad de México, porque bueno, finalmente alguien lo hubiera visto de otra forma, ¿no? Y hubiera dicho, híjole, ay, el tráfico maldito, ya no pude llegar, etcétera. Y finalmente fue algo que nos compartes, que pudiste estar con él, que platicaste ampliamente con él. Y bueno, pues eso es parte de tu currículum. Pero bueno, cuéntanos un poquito más. Cuando tú vas a una fiesta, a un evento, que te encuentras en un evento social y te preguntan, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo respondes esto? Mira, de alguna forma, a lo largo de los años he respondido muchas cosas porque... pues es un poquito interesante, ¿no? Definir cuando alguien se dedica a la transformación personal, al desarrollo humano. Pero yo creo que la definición que más me gusta es decir que soy un sembrador, ¿no? Okay. Que me dedico a sembrar, ¿no? Claro. En el corazón, en la conciencia de las personas. Sembrar transformación. Yo creo que ese es como el símil que más me gusta. Sí. Y la razón es muy simple. Un sembrador siembra, pero con la esperanza de sembrar, no de cosechar, ¿no? Okay. Entonces, cuando yo entendí que la vida se trataba de sembrar, sin esperar una cosecha, claro, me di cuenta que podía darlo todo sin esperar nada a cambio. Okay. ¿No? Que realmente podía estar viviendo en servicio y en un propósito, ¿no? Claro. No únicamente con un sentido egoísta, ¿no? Entre comillas. Pero no únicamente pensando en mi beneficio propio, pero pensando en un propósito que le puede servir a las demás personas. Okay. Y me gusta mucho ese símil, ¿no? Claro. Que la vida se trata de sembrar, ¿no? Así es. Y bueno, muchas veces nos enfocamos en el resultado sin ver el camino, ¿no? Y bueno, vemos que el camino está lleno de muchas satisfacciones. Así es. Es súper importante. Totalmente. Ese cambio de la vida, bueno...
Te voy a decir algo ya aquí muy privado. Sí, cuando después de tu conferencia, cuando nos dieron el regalo, yo no pensaba que eso, o sea, pasaron miles de cosas por mi mente menos eso. Y entonces, bueno, lo homologué mucho a cuando estás en una montaña. Tengo un amigo que se dedica al alpinismo y vamos a la montaña y de repente nos dice, bueno, pues es que la montaña es un regalo, ¿no? Vamos al Iztaccíhuatl y nos dice, bueno, la montaña es un regalo. Y entonces a veces pensamos en regalos materiales, pensamos en otro tipo de regalos y luego cuando nos dieron eso, híjole, la verdad es que una sensación y de repente, bueno, te digo que lo asemejo mucho a la montaña porque él nos dice, bueno, este regalo que te está dando la vida va a estar aquí, este presente va a estar aquí, pero cuando subes a la montaña te sientes invencible. Dices, me preparo para una competencia y voy a ser el mejor y ya no hay nada que me limite, ¿no? Así es. Y algo muy similar pasa cuando nos dan ese regalo, que dicen, pónganse de espaldas y van a recibir algo y dices, híjole, ya hice esto, pasé sobre el fuego al rojo vivo, bueno, pues creo que soy capaz de todo, ¿no? Claro, entonces, totalmente. Excelente esta lección de ser un sembrador de ilusiones, un sembrador de cambio de mentalidad, etcétera. Bien, en ese sentido, mucho de lo que hacemos aquí en el podcast es recordar un poco a los entrenadores, a los coaches, a las personas que están dentro del emprendimiento, recordar un poco su formación inicial. Claro. Cuando alguien te dijo, no lo vas a poder hacer. Cuando alguien te dijo, dedícate a otra cosa. ¿Cuál es el evento que marcó el cambio significativo en Spencer Hoffman para poder llegar a esos resultados? Claro, me encanta lo que dices, ¿no? Y me encanta cómo lo compartes porque es muy cierto. Al final de cuentas, creo fervientemente que hay momentos muy decisivos, ¿no? En la vida de cada quien. Y esos momentos decisivos definitivamente marcan un cambio radical en la construcción, en lo que estamos construyendo en nuestra vida. Claro. Y comenzar a construir no significa comenzar a ver el resultado. Son dos cosas diferentes. Pero se requiere mucha hambre, se requiere mucha pasión, se requiere mucha entrega, disciplina, ¿no? Para ver el resultado construido. Y de alguna forma me encanta, hay una frase que ahorita olvidé, es Maria Angeli Thoreau, me parece que es el nombre. Pero ella tiene una frase hermosa que dice 2 días importantes en la vida de cada persona: el día que nace y el día que descubre para qué. Y esta pregunta me recuerda esa frase. Y justamente cuando yo de alguna forma comencé a conectar con ese propósito y a construir la vida que yo deseaba para mí, y no la vida que de alguna forma socialmente me iba a tocar, ¿no? Cuando yo dejé de llevarme por la inercia social, que todos estamos en una, pero cuando yo dejé de llevarme por la inercia social y a través de la conciencia, yo tomé la decisión de yo ser el autor de mi propio destino, fue cuando tuve una embolia a los 16 años. Y recuerdo el momento perfecto. Estaba yo en el hospital, acostado en una cama metálica, dura, y yo escuchaba detrás de unas cortinas verdes. Yo casi no podía ver, pero sí de repente veía figuras, veía colores. Y yo sabía que eran unas cortinas verdes, detrás de las cuales estaba el neurólogo hablando con mi abuelo. Y le decía a mi abuelo, le decía, doctor, mi abuelo era psiquiatra, doctor Fausto Trejo, su nieto va a perder la vida, es lo más probable. Lo mejor es que vengan a despedirse de él. Para mí escuchar esas palabras fue un parteaguas. Porque en ese instante yo fui consciente, ¿no? Y cuando hablo de sembrar, ¿no? A final de cuentas, no es ni pensando que yo puedo hacer un impacto en la vida de la gente, ¿no? Definitivamente no lo creo. Yo creo que cada quien es responsable de su propio crecimiento. Y cuando hablo de sembrar es eso, es poner una semilla. Y para mí poner una semilla es ponerle un espejo a la gente y decirle, mira lo fuerte que eres, ¿no? Mira lo grande que eres. Date cuenta de lo que eres capaz de hacer, que tal vez no eras consciente de ello. Y muchas veces el espejo que me gusta poner ni siquiera soy yo, ni siquiera es mi historia. Es la historia de demás personas que yo considero que son extraordinarias, ¿no? Figuras internacionales. Entonces, cuando de alguna manera yo estaba ahí en el hospital, pues era el doctor y era mi abuelo poniéndome un espejo y diciéndome, mira lo que has hecho. Mira tu vida, cómo está el día de hoy. Mira cómo hasta el día de hoy has vivido por el miedo. Has hecho las cosas por miedo. Las decisiones importantes y las no importantes que has tomado en tu vida ha sido por miedo. O porque buscas satisfacer a alguien más. Le quieres dar gusto a una persona. Quieres hacer algo por alguien más, pero no lo quieres hacer por ti.
A final de cuentas, estás haciendo las cosas por miedo, no por amor, no por pasión, no por un sueño, no por un ideal personal, no importa cuál sea, pero lo estás haciendo porque tienes miedo. Tienes miedo a fallarle a tu mamá en aquel momento, tienes miedo a lo que la gente pueda llegar a decir de ti, tienes miedo a ser rechazado, tienes miedo a no ser suficiente, a no ser amado. Entonces, de alguna manera, ese miedo me había llevado a tomar todas las decisiones en mi vida. Y ser consciente de eso me generó un dolor muy profundo. Claro. Un dolor y unas ganas tremendas de probarlo, de probarme diferente, de darme cuenta que se podía de una forma distinta, que se podía, no sabía cuál era el camino, pero se podía de una forma diferente. Entonces, para mí despertar, yo desperté casi ciego por la embolia que tuve. Me afectó el campo visual. Hay una parte donde todavía yo, aquí no veo mi mano, ¿no? Del lado derecho, el cuadrante derecho arriba, no veo la mano de los dos ojos, porque fue la parte donde llega el nervio óptico en el cerebro, donde se afectó. Sin embargo, para mí fue, yo creo que es el mejor negocio que he hecho en mi vida, intercambiar un poquito de mi campo visual por una visión de vida distinta, una visión de vida extraordinaria, fuera del ordinario. Y para mí, de verdad, yo no cambiaría por nada esa embolia, ¿no? ¿Por qué? Porque me regaló ese momento en donde pude ser consciente y tomar la decisión correcta de hacia dónde dirigir mi vida. Y han pasado ya más de 12 años, ¿no? de aquella embolia. Sin embargo, es muy interesante cómo ser consciente del evento, cómo ser consciente de la embolia como tal, cómo ser consciente nuevamente de que la vida es un instante, que es un pestañeo y que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Me conecta una vez más con un propósito. Y ese el propósito me recuerda que soy un sembrador y que no vine a agarrar la cosecha de los árboles que están a mi alrededor o de buscar la cosecha de árboles ajenos. Vine a sembrar. Claro. Cueste lo que cueste, tarde lo que tarde, tome lo que tome, ¿no? Claro, sí, es una excelente lección porque, bueno, a veces no valoramos, no le damos valor a las cosas que tenemos cotidianamente. Es correcto. Entonces, bueno, nosotros como atletas, de repente te esguinzas el tobillo y no te habías dado cuenta de lo importante que era ese tobillo, aunque no es de tu pierna más fuerte. Claro. Y entonces no te das cuenta de ese tobillo esguinzado, todas las posibilidades de cosas que puedes hacer. Claro. No le damos valor a las cosas. Por supuesto. Esta parte de darle valor a las cosas se me hace muy importante en esta profesión de sembrar, de ser un sembrador, de generar sobre ese espejo que mencionabas, mostrarle a la gente el valor que tiene su vida y lo que pueden hacer, todo lo que pueden potencializar. Exactamente. Entonces se me hace súper importante. Pasando después de este evento tan traumático que mucha gente se hubiera quedado ahí, ¿no? O hubiera dicho, bueno, soy el pobrecito, tuve una embolia ya. Y fíjate que te voy a contar algo que, digo, esto es algo que prácticamente nunca cuento. Creo que es la primera vez que lo voy a comentar. Y es justamente interesante. Yo recuerdo mucho un momento después de la embolia, como 2-3 meses después a la embolia. Recuerdo un momento en donde yo decidí conscientemente si la embolia iba a ser una herramienta para generar lástima en las demás personas, o una herramienta para levantarme y crear una vida de grandeza. Yo fui recuperando el campo visual, pero todo me daba vueltas, me mareaba. Claro. Pero me di cuenta que yo también comencé a utilizar el mareo y que no veía para manipular a la gente alrededor de mí. Lo empecé a hacer. Sí. Y me di cuenta de eso. Y una persona muy cercana de mi familia, yo creo que se dio cuenta, pero fue la única, y me dijo, yo no voy a caer en eso. Y yo, ¿en qué? Claro. No, me hice tonto. Sí. ¿En Así qué? es. Me dijo, bien sabes lo que, ¿no? O sea, bien sabes lo que me está haciendo, porque yo sé lo capaz y lo inteligente que eres. Entonces yo no voy a caer en eso. Claro. Es tu decisión. Pero sé inteligente, me dijo. Y en ese momento me di cuenta que tenía toda la razón. Yo podía utilizar ese evento para generar lástima, lo cual me iba a dar satisfacción personal a corto plazo. Claro. O para crecer, que no me iba a dar satisfacción personal. Porque no iba a ser una herramienta en donde la gente, pobrecito, ven, te ayudo, ¿no? Ajá, sí, iba a ser más difícil, iba a ser más costoso. Sin embargo, es donde yo iba a obtener crecimiento. Y por eso tomé la decisión de hacerle caso a esta persona, o la reflexión que me llevó, el comentario que me hizo, pero hacerle caso a este camino. Claro. Y es interesante porque es una decisión pequeña,
pero que tiene mucho peso. Claro. Y para mí eso es parte, por ejemplo, una obra de arte, ¿no? Me encantan las obras de arte. Sí. Y si te das cuenta, una obra de arte no es más que la constancia, ¿no? Son las pequeñas cositas que se van haciendo de una forma muy bien hecha. Entonces, claro, una cosa pequeña, si tú ves a la Mona Lisa y tuviera 2 milímetros la nariz para otro lado, ¿no? La pintura claro, sería otra completamente, ¿no? Otra. Claro, O si los ojos los tuviera medio milímetro más hacia el centro, tal vez se vería espantoso el dibujo y no sería recordado el día de hoy. Claro. Así es que es la atención en esas pequeñas decisiones, en lo que aparentemente es tan simple, en lo que aparentemente no cuenta, en lo que aparentemente no tiene mucha relevancia, ¿no? Sí. Como tú dices, decido tener una actitud positiva, claro, decido enfocarme en lo que sí puedo hacer, decido levantarme, ¿no? Sí. Esas pequeñas decisiones marcan una diferencia muy importante en la vida de la gente. Pero ¿cómo cambias este paradigma? ¿Cómo te sales del contexto? Porque bueno, finalmente vivimos en una sociedad donde de repente todo queremos que nos den, todo queremos que nos hagan, nos quejamos de muchas cosas y creamos paradigmas, y estos paradigmas muchas veces son heredables. Es correcto. Los heredamos generación tras generación hasta que hay una generación que dice no, hasta aquí. Es correcto. ¿Cómo es que rompes ese paradigma? Mira, es muy importante lo que dices. Y yo creo que todos los cambios nacen, la transformación personal o un cambio de conciencia, un cambio nace a partir de la luz de la conciencia. Yo creo que toda transformación nace a partir de la luz de la conciencia. Y hay 2 caminos para la conciencia. Sí. 2 caminos. El mejor y el muy improbable. El muy improbable me da una embolia por azares del destino y soy consciente que la vida es frágil. Y soy consciente que necesito tomar acción en mi vida. Tengo un accidente, un familiar cercano fallece, y eso es un efecto interesante. Cuando un familiar cercano fallece, la gente toma conciencia acerca del valor de su propia vida. Pero hay veces que esa conciencia no es suficiente para que tomen una decisión radical. Hay veces que sí. Sí. O el otro, que es el más conveniente, es la intencionalidad. John Maxwell tiene todo un libro de cómo vivir intencionalmente. Y la intencionalidad significa justo esto. Significa ser intencional en la vida. Y ser intencional en la vida requiere humildad. Claro. ¿No? Y me encanta porque yo sé que es parte de la filosofía. Eres profesor, ¿no? Sí, y tú preparas a los jóvenes, ¿no? En un camino de autoconciencia, en un camino de una ética maravillosa, personal, de una disciplina extraordinaria. Y yo creo que el factor de ser consciente de mis decisiones y de mis acciones es importante. Claro. Pero ser consciente con humildad, ¿no? Claro. Que la humildad es humildad, viene de humus, que significa la tierra, ser como la tierra. Okay. Nada está por encima, nada está por debajo de ella, ¿no? Todo está por encima. La tierra lo recibe todo, ¿no? Así es. Igual escuché Papá Jaime, una persona con la que hicimos una conferencia, que ahorita yo sé que vamos a hablar de eso. Él decía que sé como el océano, ¿no? El acto más hermoso de humildad es ser como el océano, que el océano lo recibe todo. Está siempre abierto y dispuesto a recibirlo todo. Claro. Entonces no hay nada por debajo del océano, ¿no? Claro. No hay nada por debajo del océano. De una forma simbólica, ¿no? En el sentido de que el agua no importa, eventualmente va a llegar ahí, y el océano no rechaza nada. No rechaza, acepta todos los comentarios, acepta a todas las personas, está siempre abierto y dispuesto. Y ese claro, ¿no? Es ser humilde en ese sentido. Entonces, yo creo que la transformación requiere mucha humildad, disposición, ¿no? Intencionalidad para llegar a este punto de conciencia. Cuando yo soy consciente, puedo tener una transformación. Y bueno, hablando de esa humildad también, bueno, la comparación de la humildad con el océano, es ahí donde radica su grandeza, ¿no? Es de ahí donde está toda la grandeza. Por supuesto. Por eso es tan grande. Claro. Por eso es tan grande. Sí, eso finalmente es padrísimo. Bien, en este entorno de humildad, lo que te pasó, las experiencias, etcétera, ¿cómo es que decides ser coaching? ¿Cómo es el momento en el que dices, ahora lo que yo hago, lo que yo acabo de aprender, lo que acabo de saber cómo solucionar este tipo de problemas? ¿Cómo tomas esa decisión? Yo creo que de alguna manera, bueno, la decisión de ser coach como tal, sí tomé una certificación con una persona que aprecio mucho. Sin embargo, más que decidir convertirme en coach como tal, al final de cuentas,
más bien es un interés y una pasión constante de agregarle valor a las personas. Okay. Entonces, mi enfoque y mi interés es ese, agregarle valor a las personas. Para mí, el coaching fue una herramienta más, ¿no? Okay. Fue una herramienta adicional dentro del universo, ¿no? de herramientas que existen, ¿no? Sí. Herramientas como condicionamiento neuroasociativo, PNL, coaching, técnicas Gestalt, que hay muchas a final de cuentas, pero también temas de finanzas personales, o sea, no importa a final de cuentas cuál sea la herramienta, yo tengo mucho interés en estar aprendiendo y en estar mejorando para poderle agregar más valor a las personas. Sí. Y es un interés constante. Claro. Entonces, de alguna manera, ¿por qué decido que el coaching sea una herramienta más en mi vida? Por eso, por el hambre y las ganas y el interés de poderle agregar valor a las personas. Claro. Y es una herramienta fabulosa, me encanta. Muy bien, excelente. ¿Cuáles son las estrategias que has utilizado para llegar a este lugar en donde estás? Ok, pues mira, primero que nada, y una disculpa por eso, quiero compartirte que me considero una persona obsesiva, ¿no? Y lo digo, es una persona obsesiva. Y esta obsesión me ha llevado a una cosa muy puntual. Mi obsesión me ha llevado justamente, ¿no?, a acercarme a las herramientas de la transformación que yo considero que para mí son las mejores, que son las personas que han transformado, ¿no? Los transformadores, las mentes brillantes, expertos internacionales, aquellos que tienen los resultados, los que han generado este set de creencias, los que han llevado a cabo la transformación en su vida una y otra vez y han hecho lo que nunca nadie más ha hecho en el mundo. Sí. Entonces, de alguna manera, yo soy un cazador de historia. Ávidamente estoy buscando quién es la persona que ha hecho algo importante, qué mentalidad ha desarrollado, cuáles son las herramientas que tiene, cómo lo ha hecho, cómo se ha levantado, y qué puedo yo aprender de esa persona y cómo lo puedo compartir con el mayor número de personas posibles. Esa es la pasión que de alguna forma he tenido. Entonces mi estrategia es esa, es preguntarme y es identificar quiénes son las personas que han logrado un crecimiento extraordinario, que tienen una vida de grandeza, que son ejemplos a seguir y seguir a esa gente. Claro. Definitivamente me interesa aprender de los número uno, me interesa aprender de quienes ya tienen los resultados, me interesa llenar mi mente de gente, de historias, de experiencias, de personas mejores que yo, en todos los sentidos. Y esa pasión eventualmente me lleva aprender de ellos, ¿no? Y aplicar esa información es algo extraordinario, porque de alguna forma yo creo que es mucho más valioso aprender de la experiencia de una persona, ¿no? Sí. Que tener mucha información y no saber cómo ponerla en práctica. Es correcto. Y eso es algo que lamentablemente sucede muy constante, la información es muy importante, no me malentiendas, pero está sobrevalorada, ¿no? Sobrevalorada. Y el juicio, el sistema de creencias, el sano juicio o la formación, ¿no? Y me encanta porque tú eres un formador, ¿no? En cada clase que das de taekwondo, no es una clase informativa, es una clase formativa. Así es. Y desde mi perspectiva, el impacto, si en todas las escuelas se llevara esa materia, taekwondo, yo creo que tendríamos un México diferente. Honestamente lo creo. Claro. Porque la formación que eso le traería a todos los niños sería una formación ética, con principios, con valores, basada en respeto, basada, ¿no? En el discernimiento, en la disciplina, basada en una ética personal extraordinaria. ¿Me explico? Y para mí eso sería más importante que una clase meramente informativa. Claro. ¿No? Y la información es buena, es muy buena, pero para mí vale más la formación. Claro. Y yo creo que mi pasión ha sido justamente eso, compartir a través de herramientas formativas, a través de experiencias formativas, cuáles son las experiencias o cuál es el conocimiento o cuáles son las herramientas o el sistema de creencias que ha transformado la vida de quienes el día de hoy son los número uno. Así es. Eso es lo que más me importa y me entusiasma. Y bueno, como dijiste al inicio de la entrevista, he hecho eventos con John Maxwell, que es el autor número uno de temas de liderazgo, ¿no? A nivel mundial. He hecho varios eventos con él en México, pero he hecho eventos con más de 30 speakers, 30 personas, expertos internacionales, como John Maxwell, ¿no? Está Nick Vujicic, no tiene brazos ni piernas, Chris Gardner, el autor de En Busca de la Felicidad, empresarios como J.B. Straubel, que es el cofundador de Tesla, el que empezó en el
garage de su casa y luego invirtió en Elon Musk, levantando capital. Después de 500 inversionistas que le dijeron, no, los autos eléctricos no hay mercado. Si no, General Motors ya lo hubiera hecho. ¿No? Si no, Chrysler yo hubiera hecho autos eléctricos, porque ellos no lo han hecho, ¿no? Entonces, de alguna forma, me interesa conocer de ellos. Y bueno, es una lista muy grande de personas. Sin embargo, el estar aprendiendo directamente de ellos, de alguna forma ha enriquecido mi vida enormemente, ¿no? Porque me hace ser consciente de la decisión que ellos toman. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Yo diría lo que más le ha funcionado a la gente que tiene los resultados. Excelente pensamiento, excelente aporte, y bueno, pues te agradezco muchísimo por todo esto que mencionas, porque bueno, a veces como entrenador te sientes, no sé, rebasado, ¿no? Por la misma dinámica, por el mismo, no sé, la cotidianidad, que los atletas no dan el resultado, etcétera. Entonces, de repente, lo veía con una persona que se dedica a la psicología deportiva. Me decía, lo que pasa es que el atleta es un reflejo de su entrenador. Entonces yo me quedé como que chin. Entonces los resultados claro, tiene muchísimo que ver. Totalmente. ¿No? Tiene muchísimo que ver. Y bueno, en ese sentido, el día de hoy vas a llevar a cabo una conferencia con una persona que se decide a romper esos paradigmas, a romper ese estándar, a tener un récord de Guinness, y bueno, pues en ese sentido hay una parte muy importante que a mí siempre me ha movido, ¿no? El entrenamiento mental. Decían en una ocasión los seleccionados nacionales de fútbol, tenemos cansancio mental. Entonces yo decía, ¿eso existe? Y me metí a buscar, claro que existe, es un cansancio. Por eso que estábamos mencionando, que la cotidianidad, hacer siempre lo mismo, obtener los mismos resultados. Entonces se va dando un efecto dominó, y el efecto dominó termina en que, bueno, pues los chavos tienen cansancio mental. Pero no es exclusivo de ellos, es de todo el equipo multidisciplinario. Es correcto. En este sentido, cuéntanos un poco del taller que van a tener el día 14, el entrenamiento que van a tener. Claro. Y bueno, y cómo es que preparas en esta parte del entrenamiento mental a esta atleta, que bueno, de repente decimos la natación, y pues te vas ahí a la alberca de un club y dices padrísimo, ¿no? Pero lo que ha hecho ella, bueno... Primero déjame decirte, y te lo digo con toda humildad, yo no la preparo a ella en lo más mínimo, ella me prepara a mí por su historia. Y mira, de verdad que para mí es muy especial. Claro. Este evento, y estás muy cordialmente invitado. Gracias. De verdad me daría mucho gusto que estuvieras ahí también. Gracias. Y simplemente quiero decirte, de todos los eventos que he hecho, de todos los speakers con los que he estado, de verdad, hicimos una gira de medios hace no mucho con Norma Bastidas. Estuvimos en 12, 13 medios. Y más del 50%, es más, Carlos Alarraqui, que lleva 13 años entrevistando a gente prominente, ¿no? Cuando a mí me entrevistó, cuando publiqué mi primer libro, a mí me entrevistó, y entre mi entrevista y una que seguía, había una pausa, estábamos en casa de Carlos Alarraqui, me puse a platicar con una señora bien linda, española, un acento español, y me empezó a contar un poquito de su vida, me empezó a decir que libro, que quería tener uno, y yo no tenía idea de quién era. Me dijo, bueno, ahorita me lo dedicas, voy a mi entrevista, ¿no? Platicamos como 20 minutos, se sienta su entrevista, era Ana Torroja, ¿no? De alguna forma, ¿no? Yo recuerdo que de niño había crecido escuchándole. Entonces, Carlos Alarraqui ha entrevistado de verdad a una cantidad impresionante, innumerable, no solamente el tema de celebridades, pero de personas que han hecho algo importante en el mundo. Y las palabras de Carlos, porque si yo te digo, de 30 eventos, de 30 mentes brillantes o speakers internacionales con los que he hecho eventos, o con los que he tenido un acercamiento personal, si yo te digo que Norma, para mí, por mucho, ha generado un efecto más grande en mí que cualquiera de los demás, tal vez con 30 es poco, pero Carlos Alarraqui, terminando su entrevista, nos dijo, del programa que tengo 13 años entrevistando todas las semanas a una persona influyente en el mundo, nunca había entrevistado a alguien como Norma. Por mucho es la mejor entrevista que he hecho. Son las palabras de uno de los mejores publicistas de México. Para mí, el haber hecho esa gira de medios con Norma transformó mi vida, solo por escuchar su historia, solo por estar un poquito cerca de ella.
Claro. El evento es estar un día completo con ella. Y voy a contar un poquito de su historia, claro, porque es importante. Norma Bastidas, a los 11 años, comenzó a sufrir abuso sexual en su familia, con un miembro de su familia, en Mazatlán. Posteriormente, cuando ella era una joven, fue pues secuestrada y prostituida en una red, ¿no? de prostitución, de explotación sexual en Mazatlán. Ella es originaria de Sinaloa. Años después, intentando salir de eso, ella acepta un trabajo en Japón. Y de alguna forma el trabajo, supuestamente muy bien pagado, etcétera, etcétera, era pues un engaño, ¿no? Claro. De otra red que estaba coludida con la anterior, pero una red de prostitución en Japón. Y estuvo muchos años en Japón, siendo explotada sexualmente. Sí. Algo espantoso, ¿no? Claro. Una situación que viven muchas mujeres, principalmente mujeres, pero también hombres, también niños, en el mundo. Es algo terrible, de lo que somos poco conscientes, porque se habla poco de ello. Porque las víctimas hablan poco, porque están amenazadas de muerte, porque tienen secuestrados a su hijo, a sus familiares. Se habla poco de ello, porque hay mucho miedo. Y porque los clientes, ¿no?, de las redes de prostitución, pues tampoco salen y dicen, hoy fui con una prostituta, ¿no? Claro. Entonces se habla poco de esto y la gente es poco consciente de la red tan grande y tan fuerte que hay de trata de personas que viven en explotación o trata de personas. Entonces Norma vivió esto y cuando ella logra escapar, porque un cliente se apiada de ella y le empieza a ayudar y logra escapar, literalmente logra escapar de Japón y llega a su casa de regreso, no la aceptan. No la aceptan por la historia que trae. No la aceptan. No la aceptan, la ven mal, la ven hacia abajo. ¿No? En general su mamá, su hermana, gente muy cercana la ayuda, pero en general su familia no. Entonces ella, con el corazón partido, se va a Estados Unidos, se va a vivir a Canadá. Y estando en Canadá, ella ya con 2 hijos, uno de ellos heredó la ceguera progresiva del abuelo, que fue la primera persona que abusó sexualmente de ella. Entonces, ya con sus hijos, ella comienza a correr. Ella comienza a hacer ejercicio a los 38, 39 años. Antes de eso ella no era una atleta. Antes de eso ella no hacía ejercicio. Digo, como cualquier persona que de repente se sale a caminar, o de repente una vez al mes pues va a correr tantito, pero ella no hacía ejercicio. O sea, ella prácticamente casi a los 40 años, 39 años me parece, ella comienza a hacer ejercicio. Y le dice una amiga, le dice, quiero correr mi primer maratón en 1 año. Y su amiga le dice, Norma, para correr un maratón tienes que prepararte muchos años, no lo puedes hacer. Y ella pensaba, es que ¿por qué me limita? Si me dice que me quiere, ¿por qué me limita? Claro. En 6 meses corrió su primer maratón. En 6 meses, que comenzó a hacer ejercicio. En 6 meses. Para los entrenadores, bueno, pues una cosa es correr un maratón y otra cosa es terminar un maratón y cómo lo terminas, ¿no? O sea, claro. Más allá de la preparación física, viene esta preparación mental y viene la parte del entrenamiento de la fuerza, la resistencia. Entonces se me hace complejo una persona que no tenía una vida activa dentro del deporte, de repente correr un maratón. Y sabes, ahí de alguna forma ella no tuvo un entrenador, pero fue entrenada por su pasión, por su hambre, por las ganas de hacerlas, por su determinación. Y entonces Norma dijo, voy a hacer carreras más largas. Y empezó a hacer más maratones, ultramaratones, y empezó a hacer ultramaratones de 100, 200 kilómetros, 300 kilómetros, hasta que cruzó todo un desierto, varios días, ¿no? Consecutivos, y se convirtió en la mujer que cruzó la distancia más larga en el tiempo más corto. Entonces Oprah Winfrey quiso saber de ella y dijo, es que eres una mamá ejemplar. Y le invita a su programa y de repente hace un programa especial con ella y con Julia Roberts de las mamás ejemplares del mundo, de las 7 mamás ejemplares. Y ella en ese momento dice, la gente me está volteando a ver por lo que he estado haciendo en la parte del deporte, en tan poquito tiempo que acabo de iniciar, pero no me está viendo completa como soy. Entonces, o me quieren como soy, o no me quieren para nada. Así es que ella hace una carrera y corre de Canadá a Sinaloa, a su pueblo. O sea, literalmente. Y cruzando la frontera, le empieza a decir a la gente y a los medios su historia, en donde ella fue víctima de explotación sexual.